En este segundo video sobre el movimiento circular uniforme, puntualizaremos algunas cuestiones que están relacionadas con la dinámica de este movimiento, o sea, con la relación entre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y el movimiento que efectivamente después describe. Para eso trabajaremos primero el concepto de aceleración centrípeta, que está vinculado al siguiente concepto, que es el de fuerza centrípeta, que son las denominaciones que se utilizan para la aceleración y la fuerza neta, respectivamente, en el movimiento circular uniforme, y que están relacionadas entre sí por el principio de masa que trabajamos anteriormente. A continuación van a visualizar un video de la Universidad de los Andes, en el cual se explican estos conceptos a modo de introducción. Experimento para demostrar el concepto de aceleración centrípeta. Materiales: un gancho de ropa de alambre, se estira de tal forma que tenga esta forma de rombo. Aquí vamos a poner el dedo y lo vamos a hacer girar. Y una moneda común y corriente. Para realizar el experimento, se pone la moneda en esta parte del gancho y se hace girar. Para responder a la pregunta de por qué la moneda no sale volando cuando estamos haciendo girar el gancho, debemos acudir al concepto de aceleración centrípeta. Cuando la moneda se encuentra acá y la movemos un poco, su vector velocidad va a ir en esta dirección. Va a ir en esta dirección, en una dirección horizontal. Pero el gancho ejerce una fuerza en esta dirección que va dirigida hacia el centro, que cambia la dirección de este vector velocidad. La fuerza que ejerce el gancho hace que la dirección de la moneda cambie. Inicialmente iba horizontal, pero cambia, y miramos todo ese cambio, nos va a dar una trayectoria circular. Este es un experimento sencillo para demostrar el concepto de aceleración centrípeta. Retomemos ahora lo que estábamos trabajando anteriormente y vayamos relacionándolo con algunas partes del video anterior. Tenemos acá representado un objeto que pasa de una posición inicial a una posición final. Este ángulo, sería el correspondiente a la posición angular inicial. Este ángulo sería el correspondiente a la posición angular final, y este que tenemos aquí es el desplazamiento angular, ¿sí? Ahora lo que representé es el vector posición, que como ustedes recordarán trabajamos al comienzo del curso, y que se definía como ese vector que comienza en el origen del sistema de coordenadas correspondiente y termina en el punto del espacio en el que se encuentra una partícula. En este caso tenemos aquí la partícula que se va a desplazar luego hacia esta posición. Por lo tanto, este sería el vector posición final. Simplificamos un poco el esquema y representamos la velocidad, el vector velocidad instantánea, cuando el cuerpo se encontraba en la primera posición. Ustedes recordarán que en este movimiento la velocidad es tangencial y tiene módulo constante, ¿sí? Acá está dibujado el vector velocidad en una determinada escala, ¿verdad?, que es tangente a la trayectoria. Ahora representé por aquí el vector velocidad final, también, ¿verdad?, tangente a la trayectoria. Muy bien, ahora trasladamos hacia esta zona, ¿verdad?, los vectores posición inicial y posición final, y vamos a trasladar el vector
velocidad final, o sea, moverlo de modo que quede contenido en una recta paralela a la que se encuentra en esta posición, pero que comience en la posición inicial. Como pueden ver claramente, el ángulo entre el vector velocidad inicial y velocidad final, cuando lo trasladamos, es idéntico al ángulo entre la posición final y la posición inicial. Eso se debe a una propiedad que dice que cuando dos ángulos son perpendiculares entre sí, o sea, cuando los lados de dos ángulos son perpendiculares entre sí, esos ángulos son iguales. Es una propiedad geométrica. Dejamos ahora solamente los vectores entonces. ¿Sí? Como decíamos, este ángulo es igual a este porque los dos ángulos son perpendiculares, ¿verdad? Esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta. O sea, las líneas rojas son perpendiculares entre sí y las líneas azules son perpendiculares entre sí. Vamos a plantear ahora el cálculo del desplazamiento, la obtención del vector desplazamiento. Tomamos el vector posición inicial y el vector posición final. Recordemos que el vector desplazamiento es el vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Si este es el vector posición inicial, su opuesto va a ser un vector que tiene el mismo valor, la misma dirección, pero sentido contrario. O sea que, si yo al vector posición final le sumo el vector opuesto al vector posición inicial, es equivalente a estar haciendo esta resta. Acá representé el opuesto del vector posición inicial, ¿verdad? Si yo sumo este vector azul con este vector rojo y obtengo la resultante, me da como resultado el desplazamiento. Trazamos las paralelas, ¿verdad? Esta línea es paralela a esta y esta línea es paralela a esta. El vector suma, o sea, la diagonal del paralelogramo, es el vector desplazamiento. Que si lo trasladamos, justo coincide con este vector, ¿verdad? Que es la definición justamente que habíamos visto de desplazamiento, un vector que comienza en la posición inicial y termina en la posición final. Haciendo razonamientos análogos, se puede comprobar que el vector variación de velocidad cumple con la misma propiedad. Comienza en el vector velocidad inicial y termina en el vector velocidad final. Vayamos a la geometría de esta situación, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que este triángulo tiene los ángulos iguales a este y a este, ¿verdad? Despejamos un poco la imagen y marcamos un triángulo que tiene como hipotenusa, ¿sí?, la posición final. Este segmento perpendicular es uno de los catetos y perpendicular a el vector desplazamiento, ¿verdad? Y este tramo mide la mitad del desplazamiento. Pero claro, el valor de la posición final y de la posición inicial, del vector, el módulo del vector, debí decir, coinciden con el radio, ¿verdad? Con el radio de giro. Es la distancia entre el punto y el centro de la trayectoria. Si tomamos ese ángulo, al que le llamamos alfa, se cumple que el coseno de ese ángulo va a ser el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. O sea, delta R sobre 2
dividido R. Simplificamos y nos queda que el coseno del ángulo, ¿sí? El coseno de este ángulo, es el desplazamiento dividido el doble del radio. Ahora, ¿qué sucede? Como los triángulos tienen los mismos ángulos, ¿sí? Y los vectores posición final y posición inicial cumplen funciones análogas en el esquema que los vectores velocidad final y velocidad inicial, lo mismo que el desplazamiento de delta V. Se puede construir también un triángulo, ¿sí? Equivalente al anterior que estaba con estos valores, digamos, a uno que esté con estos valores. O sea, con los módulos de estos vectores. Hacemos el mismo razonamiento, con la diferencia de que este vector acá no corresponde al radio, sino al módulo de la velocidad de este largo, o sea, al valor de la velocidad tangencial. Planteamos el coseno del ángulo alfa, que es el mismo, ¿verdad? Porque decíamos que los ángulos de los triángulos que forman los vectores velocidad inicial y velocidad final es el mismo al que forman los ángulos, a los ángulos que forman el triángulo formado por el vector posición inicial y posición final. Entonces este ángulo es alfa, el mismo alfa que hoy. El coseno de ese ángulo va a ser el cateto adyacente, que en este caso es delta V sobre 2, dividido la velocidad tangencial. Que también se puede simplificar. Y nos queda que el coseno del ángulo alfa, cuando se trabaja con el triángulo que corresponde a las posiciones, nos da este valor. Y el coseno del ángulo ese, que es el mismo ángulo, ¿verdad? Si bien los triángulos no tienen por qué tener el mismo tamaño, los ángulos son iguales. Corresponde a este valor. Por lo tanto, estos dos valores entre sí, delta R sobre 2R y delta V sobre 2 velocidad tangencial, tienen que valer lo mismo. Si despejamos delta V, luego de simplificar los dos que están a cada lado, nos queda que el valor de la variación de velocidad es el valor de la velocidad tangencial por el valor del desplazamiento sobre el radio. Si planteamos ahora el valor de la aceleración, ¿sí? Estamos hallando en realidad la aceleración instantánea que coincide con el valor de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Entonces, ¿qué pasará? Si desarrollamos, nos queda velocidad tangencial sobre radio por desplazamiento sobre tiempo. O sea, esto que tenemos acá es la velocidad media. Pero estamos en un intervalo de tiempo que tiende a 0, como decíamos hoy, porque buscamos la aceleración instantánea. Por lo tanto, esto que está aquí, que es la velocidad media, como el intervalo de tiempo tiende a 0, corresponde a la velocidad instantánea. O sea, a la velocidad tangencial. Por lo tanto, si simplificamos, llegamos a esta ecuación. La aceleración instantánea en este movimiento, que se le llama centrípeta porque tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la trayectoria, es la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Vayamos ahora a una definición entonces. La aceleración instantánea en el movimiento circular uniforme se denomina centrípeta y tiene las siguientes características. Su módulo es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad tangencial, donde la constante de proporcionalidad es el inverso del radio. Noten que tenemos el radio acá dividiendo.
Tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la trayectoria. Se calcula, como veíamos, de esta manera, y además, si en lugar de velocidad tangencial elevado al cuadrado colocamos, en lugar de velocidad tangencial, velocidad angular por radio, elevado al cuadrado todo, nos queda velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado, ¿verdad? Que un producto elevado al cuadrado es el producto de los cuadrados. Esto es todo dividido R, ¿verdad? Y se nos va a cancelar una R que está dividiendo con una de las R's que están multiplicando arriba. Así, ¿verdad? Y acá tenemos otra manera de calcular la aceleración centrípeta. El concepto de fuerza centrípeta lo introduciremos a partir de un video que consiste en un fragmento de un trabajo realizado por el Museo de Chicos de Houston. Les aclaro que de origen no tiene audio, ¿sí? Y tiene viñetas con texto en español también original. Lo único que es un fragmento porque el video, digamos, era demasiado largo para los objetivos que tenemos nosotros, no era necesario, digamos. Muy bien. Luego de los ejemplos que vimos, ahora vamos a las características entonces de la fuerza centrípeta. Recordemos que fuerza centrípeta es la denominación que se le da a la fuerza neta en el movimiento circular uniforme. Sus características. El módulo es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad tangencial, siendo la constante de proporcionalidad la masa dividido entre el radio. Tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la trayectoria. Si aplicamos el principio de masa, nos quedaría entonces que la fuerza neta es la masa por la aceleración, que en este caso a la fuerza neta se le denomina fuerza centrípeta y a la aceleración se le denomina aceleración centrípeta. Y esta es la primera manera que vamos a ver de cómo se calcula la fuerza centrípeta. Ahora, como teníamos que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, si combinamos ambas ecuaciones, nos queda que la fuerza centrípeta es la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Acá vemos claramente la proporcionalidad con el cuadrado de la velocidad tangencial. La constante de proporcionalidad en este caso es la masa dividido entre el radio. Acá queda planteado el ejercicio que deberán realizar antes de la próxima clase presencial. Nos estamos viendo.